Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Eres el Observador. En este capítulo vamos a hablar sobre las emociones. ¿Se han preguntado alguna vez sobre las emociones? ¿De dónde vienen? Somos un ser electromagnético, nuestro cerebro es eléctrico, nuestro corazón es magnético. O sea, la mente proyecta y el corazón atrae. Todas esas emociones las sentimos a través del cuerpo. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Han conocido alguna vez una persona que, o puede ser incluso ustedes mismos, que oscila de un estado emocional de tristeza, felicidad, de manera como muy rápida? Nos llegamos a preguntar incluso si, o le decimos como, oye, eres bipolar. Bueno, aquí hay dos principios universales que se cumplen, y se cumplen en todos los niveles de la existencia. Tanto a nivel micro, como a nivel macro, como a nivel interno, como a nivel externo. Uno es el principio de polaridad, que todo es dual, todo tiene superopuestos, masculino y femenino, el día y la noche, etcétera, etcétera. Podemos observar este principio en todas partes. Y está el principio del ritmo, del que quiero hablarles hoy, sobre todo para hablar de las emociones, de esa oscilación de las emociones. Que nuestros pensamientos y nuestras emociones están manifestando nuestra vida, manifiestan la vida que tenemos, que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si tú no estás contento con tu vida, no te agrada lo que estás viviendo, una buena manera, o la única, podríamos decir, manera de poder cambiar esto es lo que están pensando y cómo te estás sintiendo. Entonces, no solo vamos a hablar de esto, sino que cómo podemos cambiarlo, o herramientas que son prácticas para poder cambiar tu vida. Todo esto yo lo cuento porque lo he aplicado en mí, he visto cómo mi vida ha cambiado. Pero tienes que cambiar tú. David Goddard dijo: nada que cambiar más que uno mismo. El principio del ritmo dice lo siguiente: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este es el principio del ritmo. Y si lo llevamos a las emociones, cada vez que tú tienes una emoción positiva, te vas hacia una polaridad, positiva en este caso. El principio del ritmo lo que va a hacer, compensar como un péndulo, y te va a llevar hacia el otro lado, hacia una polaridad negativa. Si es que no eres capaz de realizar esa autoobservación. Cuando vives como un autómata, cuando no observas lo que sientes, cuando observas lo que piensas, cuando no observas, te observas a ti mismo, estás constantemente a la merced de la ley del ritmo, y pasas de un estado de euforia a uno de profunda tristeza, y así vas oscilando de un lado al otro. Eres un títere movido por la ley del ritmo. ¿De dónde vienen las emociones? ¿De dónde creen que vienen las emociones? Hay algunas personas que plantean, algunos científicos, que viene el pensamiento y después del pensamiento viene la emoción. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Observen esto. ¿Alguna vez han tenido una discusión, por ejemplo, con su pareja, con su amigo, con sus papás, en el trabajo, y después reviven esa situación en la mente? La mente solo vive en el ahora. Por más de que pensemos en el pasado, pensemos en el futuro, todo aquello que imaginamos, todo aquello que pensamos, para la mente está pasando ahora. Entonces, si tú revives una situación, cada vez que la revives, esa discusión, por ejemplo, te vuelves a sentir mal. Entonces observa esto, escucha, piensas, recuerdas, imaginas esa situación y después sientes en tu cuerpo. Te sientes enojado. Entonces hagamos el ejercicio, pero hacia la otra polaridad. Piensa en una situación en tu vida que te haya hecho muy feliz, que te haya sentido muy contento. Por ejemplo, yo puedo hacerlo con mi sobrina. Yo amo a mi sobrina. Los niños son maravillosos, son puro amor. Entonces yo puedo pensar en mi sobrina, puedo cerrar los ojos o puedo hacerlo con los ojos abiertos, solo pensar en ella, relajarme un poco, y desde el corazón siento ese amor. Y se empieza a expresar en el cuerpo y te empiezas a sentir mejor. A la práctica. Cierra los ojos, inhala, exhala y piensa en una persona que ames. Recuerda una situación y te vas a sentir mucho mejor. Y deja que tu cuerpo sienta todo eso. ¿Se siente bien o no? Se siente bien. Yo me siento mucho mejor. Entonces ya podemos, por lo menos, acercarnos a que puede venir un pensamiento. Viene el pensamiento y después viene la emoción. Una emoción prolongada se convierte en un sentimiento. Pensamiento, emoción,
tiempo prolongado, ese sentimiento termina manifestándose en tu vida. Así funciona. Cuando tú no eres capaz de observar qué están pensando, oscilas en el péndulo. Porque no eres capaz, no eres consciente de qué es lo que piensas y no eres consciente de cómo te sientes. Esta información sobre las leyes mentales o la alquimia, por ejemplo, la alquimia, si la vemos de manera literal, fue incluso el nacimiento de la química, el tratar con los elementos de forma externa. Pero la alquimia siempre ha sido interna. La alquimia es mental. Consiste en la transmutación del ser. Consiste en la transmutación de los elementos. Y tú puedes llevar un pensamiento de una polaridad a otra. Y si eres capaz de llevar un pensamiento de una polaridad a otra, solamente pensando en el opuesto, recuerda la ley de polaridad, por ende te puedes sentir desde la polaridad negativa a la polaridad positiva. Y si ya hiciste el ejercicio de cerrar los ojos, pensar en algo positivo o en alguien que te genera una sensación satisfactoria, se siente en el cuerpo, o sea, puedes hacerlo. Así de fácil es realizar la alquimia mental. Es sencillo, pero quizás no es fácil, porque requiere trabajo, requiere dedicación y sobre todo requiere atención, autoobservación. Por eso es el nombre de este podcast, porque tú eres el observador. El cuerpo, para mí, es esa herramienta que nos permite sentir todas esas emociones. Ponte tú que ya tuviste ese pensamiento negativo. Te viene el pensamiento negativo de tu discusión con tu pareja, con tu hijo, con tu mamá, lo que sea, esa discusión. Viene y lo sientes. Si tú no estás atento a lo que estás pensando, esto es como una bola de nieve. Y la mente va a hacer su trabajo. Y va a poner pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento frente a esa situación y va a crecer como una bola de nieve. Pum, 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 y te sientes mal, y te sientes mal, y te sientes mal. Y después vas con una persona, le comentas esto y te vuelves a sentir mal, te vuelves a sentir mal. Y te sientes mal por un periodo de tiempo. Entonces, haz un stop, un paralelo y observa ese pensamiento. No reprimas la emoción, porque si reprimes la emoción, eso se va a ir directo al subconsciente. Debes sentir esa emoción. ¿Sientes rabia? Me siento enojado. Y déjala que fluya por tu cuerpo. Y va a entrar y va a salir. Tu mente solo puede procesar un pensamiento a la vez. El multitasking es la estafa más grande del siglo XXI. La mente solo piensa en una cosa a la vez. Cero posibilidad, cero, de que pueda procesar dos pensamientos al mismo tiempo. Eso del multitasking es pasar de una como un mono, de rama en rama, de pensamiento en pensamiento. Eso es lo que hacen esas personas. Esta herramienta que le estoy contando, la autoobservación, es lo mejor que puedes hacer. Observas un pensamiento y puedes transmutarlo. Si ya no pudiste darle la vuelta, lo sientes y permites que esa emoción se sienta a través de tu cuerpo. Y ya está. Les voy a leer el principio del ritmo. Es cortito y dice: este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad ya descrito. O sea, todo sube, todo lo que sube tiene que bajar. Ese es un dicho que decimos. Siempre hay una acción y una reacción. O sea, toda acción te da una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, como la economía. A veces sube y a veces baja, son ciclos, siempre va a subir y luego va a bajar. Esta ley rige para todo: soles, mundos, animales. Mente, energía, materia. Se manifiesta tanto en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, en los estados mentales del hombre. Los hermetistas creen que este principio es el más importante. Ellos han descubierto este principio, encontrándolo de aplicación universal y también ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas apropiadas. Emplean la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado, que depende del dominio que se tenga de dicho principio. O sea, nosotros tenemos la capacidad, el texto sigue, pero hasta aquí voy a llegar. Nosotros tenemos la capacidad, el potencial de posicionarnos sobre la oscilación del péndulo. Algo que he ido observando con el tiempo es que si tu estado de ánimo depende de un estímulo externo, probablemente osciles mucho más en el péndulo. Digamos un día soleado, maravilloso, el sol irradia esa vitalidad, ese calor. A la mayoría del mundo nos gusta eso, a la mayoría de la gente es rico un día soleado. Pero después viene un día nublado y te pones triste y oscilas
de un estado de felicidad a un estado de tristeza. Y no está mal que un estímulo externo pueda afectar tu estado de ánimo o hacer variar tu estado de ánimo. Lo que nosotros debemos estar atentos es en base a qué estímulos nos movemos de una polaridad a otra, de una polaridad positiva a una polaridad negativa. Y esto tampoco se trata de no experimentar las emociones, de reprimirlas, porque si las reprimes estás cometiendo un grave error. La gracia acá, la vida, uno de los objetivos de la vida es poder experimentar esas emociones, o poder experimentar ese mismo calor, ese mismo frío, la tristeza, la felicidad. Porque hay un dicho que dice que uno no valora la salud hasta que experimenta la enfermedad. ¿Cómo va a valorar lo que es el día si no has experimentado la noche? ¿Cómo vas a valorar lo que es estar feliz si no sabes lo que es estar triste? El punto aquí es que en qué estado o en qué polaridad estás permaneciendo a lo largo del tiempo. Porque si tú perpetúas un estado de ánimo negativo o oscilas demasiado en el péndulo de felicidad a tristeza, de una polaridad positiva a una polaridad negativa, estás siendo un esclavo de esos estímulos externos. Entonces no eres el dueño de tu propia vida, porque bajo cualquier estímulo externo cambia tu estado de ánimo inmediatamente. El tomar conciencia es volvernos libres de decidir qué estado de ánimo queremos tener. Y de nuevo, un estímulo externo puede causarte tristeza o enojo, o lo que alguna persona te diga, lo que sea. Pero ¿qué tanto tiempo permaneces en ese estado de negatividad? ¿Qué tanto? Eso es absolutamente responsabilidad tuya. Y si prestas suficiente atención, si estás lo suficientemente atento y observas qué es lo que ocurre, vas a poder identificar qué estímulo está modificando tu estado de ánimo. Y cuando logras percibir esto, lo tomas como una oportunidad de practicar, de aplicar estos conocimientos y poder posicionarte sobre la influencia. Volver a esos pensamientos que te generan un bienestar, y eso con el tiempo vas practicando y se va haciendo cada vez más sencillo. Claro, hacerlo a la primera, decir, oye, lo acabo de hacer, pero me cuesta, qué sé yo, pero todo requiere tiempo, todo requiere dedicación. Pero con el tiempo, los resultados se van dando. Y te vas sintiendo mucho mejor. Y te das cuenta de que estás en el control de tu vida. El objetivo de este capítulo de la S, hablar un poco sobre las emociones, la oscilación del péndulo, el principio del ritmo, de cómo se manifiesta en todos los niveles, y que tenemos el poder de cambiar o de posicionarnos sobre la influencia del péndulo o neutralizar lo mayor posible la oscilación del péndulo. La invitación es a sentir las emociones, a experimentarlas, es parte de la vida, es lo lindo de la vida, pero recuerda que tienes el poder para elegir tu estado de ánimo. Nos escuchamos en el próximo capítulo, muchas gracias.